Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso práctico de Photoshop. Esta es la lección número 14. La lección anterior habíamos visto cómo cargar nuestros propios estilos. Hoy vamos a aprender un poco más de qué se trata cada uno de los parámetros que contiene la paleta de estilos. Vamos a crear un nuevo documento de 900 píxeles por 900 píxeles, resolución 72 dpi, RGB con fondo blanco. Le vamos a dar OK y vamos a hacer doble clic en esa capa para desbloquearla. Entre los recursos de este capítulo les voy a adjuntar dos archivos. Uno se llama papel doblado y es un archivo PNG, y el otro es un texto que se llama Lorem. Se trata del texto Lorem Ipsum, es un texto clásico que se utiliza para maquetar. Vamos a abrir también arrastrando hacia el Photoshop el archivo papel doblado.png. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar esta capa para integrarla al archivo que ya tenemos. Vamos a minimizarlo, este archivo. Vamos a centrar esta capa para poder darle el tamaño que necesitamos con la herramienta mover. En un principio comenzar a ver los estilos desde la parte de sombra. Esto ya lo habíamos visto, pero hoy vamos a ver algunos detalles puntuales para que podamos aprender a configurar cada uno de esos parámetros. La parte de sombra nos permite hacerla más tenue o más nítida, cambiando la opacidad. Por lo general yo la utilizo en 30 o 40 porque no me gustan las sombras muy cargadas. Lo vamos entonces a dejar en 3 en la distancia, y en el tamaño también lo vamos a dejar en 3. Otro detalle es que Photoshop nos permite directamente desde el archivo y estando dentro de la sección de sombras de los estilos, hacer clic y arrastrar esa sombra, de forma que nos da mucha más interactividad a la hora de configurarla. Vamos a quitar el efecto de sombra para ir al de sombra interior. La sombra interior se utiliza para dar un efecto de calado. Si por ejemplo en este caso nosotros vamos al fondo y le damos a ese fondo un color de gradiente, de los que tengo aquí. Vamos a hacer uno que sea un poquito más oscuro. Siguiendo este gradiente de fondo, vamos de vuelta a nuestra capa del papel doblado y le ponemos sombra interior. Vamos a lograr ese efecto de calado que les decía. En este caso le vamos a poner un ángulo recto de 90 y una opacidad de 40. Podemos cambiar la distancia para que ese calado sea más profundo y lograr el efecto. El siguiente estilo nos va a permitir aplicar un brillo exterior a la pieza. Podemos también seleccionar la opacidad. Por defecto Photoshop nos aplica un color amarillo, vamos a cambiarlo a blanco. Y podemos también cambiar ese tamaño para hacer más claro el efecto. Todo lo hacemos arrastrando estos controles. Como tenemos un resplandor o brillo externo, también tenemos un resplandor interno que hace lo mismo, pero en este caso dentro de la pieza. Podemos ajustar la opacidad, agregar algún tipo de ruido, que es un efecto que trae predeterminado ese estilo de capa, y es este punteado que se le agrega a la pieza. Podemos cambiar el color, podemos utilizar este gradiente, podemos también utilizar distintas técnicas, que sea preciso o que sea más suave. En fin, es cuestión de ir practicando y viendo en detalle cada uno de estos parámetros. Después tenemos el parámetro de relieve.
Este parámetro de relieve nos permite darle cuerpo a la forma, hacerla como acolchada. Podemos aplicarla en la parte de afuera, en la parte de adentro. Podemos hacerla suave. Vamos a hacerla un poco más profunda para que se vea de qué se trata. Podemos hacerla más dura, más suave. Podemos aplicar desde aquí la curvatura y la suavidad que va a tener esa curvatura. Podemos cambiar el ángulo para darle distintos efectos de iluminación. Y podemos cambiar la cantidad de color, es decir, sombra, que va a tener tanto en el caso del negro como en el blanco. Después tenemos también podemos aplicar un satinado. Satinado por lo general se combina con otros estilos. Podemos, como ustedes saben, aplicar un color. Ese color podemos hacerlo más opaco. Un gradiente, como ustedes ya saben. En el caso del gradiente también tenemos esta interactividad. Podemos arrastrar el gradiente para adaptarlo a nuestras necesidades. Podemos escalarlo desde aquí. Podemos aplicar también un patrón sobre esta capa. Yo tengo aquí varios. Photoshop trae algunos por defecto. Estos patrones lo que nos permiten es agregar otros efectos a nuestras piezas. En el caso del patrón podemos cambiar la escala desde aquí y podemos cambiar la opacidad desde aquí. Por último tenemos el borde. Podemos cambiar el grosor de ese borde. Podemos cambiar la opacidad de ese borde y el color. Podemos seleccionar el color desde el escenario, como ustedes ya saben. Y esto se utiliza mucho también para los textos. En los textos se le aplica para que destaquen más y tengan más contraste con el fondo. Quería terminar la lección de hoy aplicando el texto a este papel, de forma que parezca una carta. Vamos a ir entonces a los recursos de la lección. Abrimos el documento lorem.txt, seleccionamos ese texto, en la parte de edición ponemos copiar. Lo minimizamos. Lo que vamos a hacer para que ese texto tenga la forma que necesitamos es ir a la herramienta de forma o figura y crear un rectángulo. Vamos a ir a la parte de estilos y le vamos a decir que nos aplique ningún estilo. Dentro de esa forma vamos a hacer clic seleccionando la herramienta de texto. Y lo que hacemos es, en la parte de edición, pegar. Photoshop nos va a pegar el texto con la fuente que queramos. La tipografía la seleccionamos a nuestro gusto y lo mismo el color. Le vamos a poner un color que nos guste. Una vez que tenemos ubicado el texto, podemos hacer que esa carpa de forma quede invisible y ya tenemos entonces nuestro texto de la carta. Eso es todo por hoy. Gracias por seguir las lecciones de este curso. Espero que te sean de muchísima utilidad y que, ante cualquier duda, nos dejes tu comentario o consulta en www.masrecursos.com. Hasta la próxima.